Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a hacer la clase del 27 de agosto de modo asincrónico. Y hoy tenemos algunos temas para considerar. Espero que puedan ingresar todos estos temas en esta clase, si no los continuaremos en la que viene. El punto central es la educación como una práctica social y política, que tiene como derivados los siguientes puntos: la cultura y la trama político-organizacional de lo escolar, la despolitización de la visión política que se inserta en la escuela, pero despolitizada, para generar y reproducirse a través de mecanismos de naturalización que intentaremos poner en el debate. En el fondo, estamos discutiendo una hipótesis, la hipótesis que sostiene la autonomía de lo pedagógico en la escuela, de lo político. Para mí, desde el punto de vista que ustedes van a escuchar a través de la argumentación, para mí es una visión ingenua, una visión pretenciosa, cuando la pedagogía, básicamente atendiendo los métodos de la enseñanza, estaba subordinada a la obtención de fines políticos. Entonces, digo, la hipótesis que vamos a sostener a lo largo de este trabajo, la iré perfeccionando, o de esta clase, es que la pedagogía estuvo subordinada a un objetivo político. Y la argumentación es a partir de los datos que voy a presentar y del análisis que voy a presentar, ¿no? Pero ¿por qué la escuela es una práctica política y social? Acá, de nuevo, parte de nuestro mecanismo de abordaje es la visión histórica, ¿no? La historia no es el pasado, o la historia es el pasado hecho presente de alguna manera. No toda la historia quizás sea presente, pero no hay duda que la mirada de lo presente nos lleva para su comprensión a la necesidad de analizar su historia. Y la historia del sistema escolar nos muestra cómo esa historia aparece hoy en muchos rasgos, características, funciones, elementos y relaciones dentro del sistema escolar. Claramente las escuelas, en su origen, podía considerarse una práctica social y pedagógica, ¿no? De alguna manera la escuela siempre contribuyó a la estructuración de las sociedades, y la escuela formaba ciertos grupos o colectivos de personas que debían acceder al dominio de la escritura y de los números y de los cálculos para poder desempeñar las funciones que tenían asignadas en la sociedad, como los escribas, los sacerdotes, los contadores. Sería el contador público, los que contaban los granos, los que contaban las producciones, el ganado, la población, etc. Pero estas escuelas eran escuelas individuales, escuelas particulares. Por supuesto que muchas estuvieron a cargo de la Iglesia, que podríamos decir que fue la primera institución en Occidente que generó un poder político, pero no generó dentro de su poder político lo que para nosotros fue una novedad, o es una novedad, con la irrupción del Estado-Nación, que es el sistema escolar. El sistema escolar plantea una irrupción a través, obviamente, esta irrupción organizada por el Estado-Nación, por necesidades que vamos a ver, que cambiaban radicalmente la configuración de las prácticas escolares anteriores. El Estado concentra la función de la educación, no sin conflictos con la institución que aparece o que va a reemplazar, que es la Iglesia en nuestro continente, y lo convierte en algo que nosotros lo habíamos visto en abstracto, que era el concepto de dispositivo, es decir, una práctica de poder, una práctica gubernamental que cumple una función política, la función de la educación. Habíamos visto también cómo en la historia de la medicalización los primeros dispositivos en Europa, Alemania, Francia o Inglaterra o Gran Bretaña, fueron a través de la función de la salud. Y eso lo habían visto ustedes en el texto de Historia de la Medicalización de Foucault. Creo que en América parto de la aceptación de que en nuestro país
uno de los primeros dispositivos que crea, antes que la salud, y que es creado por el Estado-Nación, es el dispositivo escolar. Es un conjunto de elementos heterogéneos, discursivos, tanto materiales como no materiales, o lingüísticos, pero todos discursivos. Eso lo habíamos visto desde el pupitre, la disposición de los muebles, el libro de temas, pero también lingüísticos, como los procedimientos, las normas, los contenidos, etcétera, los discursos. Y este sistema escolar y esta función educativa creada por el Estado y este aparato, este dispositivo para cumplir esa función política, obviamente que está en el centro de la lucha de poder. En primer lugar, la lucha de poder con la Iglesia, porque el Estado se arroga la potestad y la principalidad en la dirección de la educación, ¿no? Pero también ejerce hasta un poder territorial de la educación. Las leyes anteriores a la ley 1420, La Rioja, Catamarca, para citar dos ejemplos, como la 1420 de 1884, dividen todo el país en distritos escolares. Es decir, que este Estado naciente controla el territorio, por un lado a través de la milicia y por otro lado a través de la educación. Toda la superficie de la República Argentina estaba dividida en distritos escolares, sea dentro de las provincias como en los territorios nacionales. Nos hace acordar también, si en historia leyeron la Constitución de 1802 española, la llamada Pepa, ¿no? Acuérdense de Viva la Pepa, porque era el canto de los modernos o demócratas republicanos españoles en contra del poder monárquico, ¿no? La Pepa establece una constitución liberal, digámoslo así, y también divide el territorio español y las colonias americanas en distritos escolares, tanto de los niveles iniciales como de las universidades. Esto fue 70 años antes. Por eso hay un control del territorio. Ahora, ¿cómo se logra ese control del territorio? ¿Cómo el sistema escolar, como sistema, empieza a generar ese control territorial, por un lado, y al mismo tiempo de los contenidos y de la reproducción de los contenidos que el poder político establece que tienen que ser reproducidos por la escuela, ¿no? La Pepa establecía que la Pepa misma, la Constitución, tenía que ser enseñada en las escuelas. Recordemos que si la Revolución de Mayo empezó en 1810, la Pepa es de 1812, obviamente estamos ahí en un proceso intermedio de búsqueda de independencia de los países latinoamericanos. De todas maneras, hubo más de 20 diputados latinoamericanos constituyentes en España, y por lo tanto uno puede suponer que había un flujo de ideas y de aceptación de ciertas ideas que no estaban restringidos a una región, digamos, o a España, capital en ese entonces del imperio, y que pretendía mantener también el imperio a través de la educación, como una herramienta más. Por eso, así como la Pepa establece un gobierno de la educación, el Estado-Nación establece un gobierno de la educación. Un gobierno de la educación que controla el territorio a través de las supervisiones de distrito, pero también que establece el control de los libros. No cualquier cosa podía ser enseñada en la escuela. Los libros tenían que ser autorizados por el nuevo órgano de control y de gobierno de la educación, que es el Consejo Nacional de Educación. También establece los contenidos escolares, un primer esbozo de lo que hoy llaman currículum. Establece la obligatoriedad. Y esto muestra el poder del Estado sobre un territorio, ¿no? En algún video que ustedes pueden ver en mi canal, yo hago este ejemplo o esta imagen. ¿Por qué la gente empezó a mandar a sus hijos a la escuela? Porque valoraban, o porque venía un Kant y hacía discursos acerca de la importancia de la emancipación de los dogmas, de la búsqueda de la racionalidad, de la necesidad de tener ciudadanos razonables que buscaran el bien común por el propio ejercicio de la razón, y entonces la gente movida por esas ideas de la Ilustración enviaba a sus hijos a la escuela. ¿O fue más bien un poder, entendemos poder, de acuerdo a la tradición de Foucault, como la capacidad de hacer que otros hagan algo? Y el Estado adquiere
el conjunto a partir del conjunto de elementos que lo constituyen, una gran acumulación de poder para hacer que una población haga algo. Y ahí aparece una diferencia entre lo que el mismo Foucault muestra como poder disciplinario al poder biopolítico, ¿no? Porque ya no se ejerce sobre un individuo la capacidad, el control para que cada individuo tenga un espacio en su realidad y una cuadrícula en donde cada uno se mueve, sino que es la población el objeto de las políticas públicas. Es la población finalmente la base de la soberanía de ese Estado, más allá de que el Estado gobierne o no para esa población. Pero en el control político del Estado, que un grupo ejerce desde su constitución como Estado, y que empieza a establecer la verdad de ese Estado, la legitimidad de ese Estado, y todo lo que ese Estado hace, esas decisiones que se tomaban para que ejecuten otros, eran una muestra de poder y de la función que la escuela tenía que cumplir para ese Estado. Vamos a profundizar esto, pero va quedando claro cómo el Estado empieza a atender procedimientos, actores, en un territorio para impactar sobre todo una población. Y esto, en el siglo XIX, como herencia también de la Ilustración, es el resultado de un poder que se reflexiona a sí mismo. Que es un momento en el que aparece la ciencia política, momento en que aparece la respuesta a qué es un buen gobierno, desde el punto de vista científico o filosófico o riguroso, digámoslo de alguna manera. Y la educación, por su estrecho vínculo con la idea de progreso y las nuevas ideas económicas, la capacidad que tiene un Estado de crecer, se basa en las capacidades de sus poblaciones, ya no tanto para la guerra, sino como para la producción económica. Y para que tengamos una población económicamente activa y poderosa, tenía que tener conocimientos para poder transformar la naturaleza y producir lo que hacía grande el Estado. Eso era el buen gobierno, por eso no es casual que la educación tenga un rol tan central en el siglo XIX para la grandeza del Estado y alcanzar el bienestar que promete el progreso. Pero para tener educación, primero hay que tener orden. El orden, y vamos a ver también en discursos de la época, donde la política es plenamente consciente de que es necesario el orden para garantizar el progreso, pone en la agenda educativa la creación y la organización del sistema, una vez que están apaciguados los conflictos internos y que aparece de alguna manera ordenada la relación entre las provincias y de las provincias con el gobierno nacional, es decir, superadas las guerras civiles de la organización nacional, superadas las revueltas post-constituciones, la incorporación de la provincia de Buenos Aires a la Constitución de 1853, una serie de cuestiones que darían lugar a la posibilidad ya de pensar un sistema que está ordenado al progreso. No perdamos de vista esta relación, el impacto sobre una población para que, de alguna manera, controlar el territorio, dentro de un territorio, ¿no? Que es una característica de los Estados-nación. El Estado-nación pasa a tener fronteras. La frontera no es solo lo que me distingue de otro Estado, sino que es el límite dentro de los cuales yo puedo ejercer mi poder, es decir, hacer que otros hagan lo que yo quiero que hagan. Por eso para Foucault el poder no es solo el poder macro, concentrado, que tiene una configuración como el Estado, que es un conjunto de relaciones muy complejas, pero que le permite acumular poder y concentrar funciones, sino también las relaciones micro, interpersonales, ¿no? El maestro tiene poder sobre el estudiante porque puede hacer que el estudiante haga algo. Cada vez que interactuamos, esa relación de afectar a otro es, y de vuelta, porque también cada uno es afectado por las acciones del otro. Por eso a Foucault le va a permitir decir que nadie está exento de todo poder. Todos tenemos hasta la posibilidad de resistir. Sería por lo menos el ejercicio más soberano de uno mismo, por lo menos, si bien no puedo hacer que el otro haga algo, puedo hacer que el otro no haga lo que él quiere hacer conmigo, digamos. Y eso ya es un nivel. Entonces, todos estos elementos que
que el Estado establece como configurativos del sistema escolar, que son centrales, no quiero, pero uno puede analizar, y ya lo vimos en el régimen de verdad de la uniformidad, digamos, todo lo que desde el punto de vista de los saberes sobre los que se apoya este dispositivo, la uniformidad, la transmisión y la neutralidad, como la hipótesis todavía a seguir trabajando, que permiten, por ejemplo, una uniformización del tiempo. La uniformización del tiempo es, de la misma manera, un modo de gobierno de la educación escolar. No responde a razones pedagógicas. ¿Cuáles son las razones pedagógicas que dicen que a los 6 años un chico tiene que entrar a primer grado? ¿No? En otra época era 7 años, antes había primero inferior, primero superior, bueno. De hecho, en los debates del monitor de la educación común, cuando un grupo de, yo creo que se los mencioné, si no, por lo menos ahora les queda grabado, un grupo de directores le plantean a un inspector o supervisor, bueno, en esa época eran inspectores, del Consejo Nacional de Educación, agrupar a los niños no por edad, sino por ritmos de aprendizaje. Eso también es interesante ver que las teorías pedagógicas de la época, como la escuela nueva, el escolanovismo, como lo llaman, Froebel, Pestalozzi, Montessori, entre otros, ancados, digamos, o apoyados sobre la psicología infantil, que había empezado a ser un objeto de estudio de la psicología, sobre todo a partir de Binet, digamos, pero quizás antes, en Suiza por lo menos, esa pedagogía era la base de la crítica a los modos en que se iba organizando la escuela. Pero esa pedagogía no sirvió de base al dispositivo escolar, porque la uniformidad y las necesidades políticas de la escuela hizo que el escolanovismo, más tarde Dewey, ya entre el siglo XIX y XX, todos esos pensadores, no científicos, pero sí pensadores, filósofos o psicólogos infantiles, que pensaban lo que debía hacer la escuela, y ahí tenemos el problema de la normatividad sin comprender, eran rechazados, digamos, no entraban en la escuela. Ese discurso no entraba en la escuela. Podían decir, bueno, nosotros, se cita a Pestalozzi, un inspector de La Rioja, creo, de Catamarca, cita a Pestalozzi para cuestionar el modo en que la escuela se iba organizando. Otros dicen, bueno, esa uniformidad que copiamos de Francia, ¿por qué la tenemos que hacer acá en Argentina? Bueno, tampoco podemos estar al margen de que en esa configuración hubo intentos, más adelante, cuando se discute la ley 1420, de ir hacia un centralismo de toda la educación nacional, pasando incluso por las provincias, por encima de la facultad constitucional del artículo 5 de las provincias para garantizar la educación dentro de sus territorios. O sea, el centralismo y la concentración de funciones del Estado-Nación era realmente muy fuerte, ¿no? Entonces, estos criterios que estoy, ejemplos de cómo se va organizando. Entonces, hasta el 30 de junio, los chicos de 6 años tenían que ir a primer grado, independientemente de cualquier situación. Podemos tener experiencias o excepciones, como en las escuelas rurales, con las escuelas de maestro único y muchos alumnos de distintas edades con un maestro, pero más debido a las condiciones demográficas y geográficas en las que se situaba la escuela, que obligaba a, con pocos alumnos, que un docente se hiciera cargo de todo. Mejor es eso a que no hubiera escuela para todos. Entonces, esa organización del tiempo era la que podía decir, bueno, en este momento en todos los rincones del país se está estudiando esto, cualquier tema, ¿no? Fíjense que la organización permitía una visibilidad de lo que se hacía dentro del sistema, y esa visibilidad debía estar garantizando lo que el Estado quería que sucediera en las escuelas. Entonces, hasta ahora, ni en la distribución del tiempo, ni en la graduación de la enseñanza, ni en los contenidos de la enseñanza, ni en la secuenciación de los contenidos, ni aparece la pedagogía, ni aparece la didáctica. Es muy interesante. Bueno, estos son elementos que soportan esta hipótesis de que la escuela, la organización política de la escuela, es primero un hecho político y después un hecho pedagógico. Ahora, también hay problemas
que se convierten en pedagógicos derivados de la organización política. Porque si yo acepto, por una cuestión de masividad, porque había que pasar del 25% de la población instruida al 100% de la población instruida y que tenía que tener aulas numerosas, obviamente que entonces tengo que graduar para que un mismo maestro enseñe al mismo tiempo 40 personas. Ahora, ¿cómo sé que esa persona, en la secuenciación de los contenidos y de la graduación para completar los 6 años de la educación popular o común, como se llamaba en esa época, cómo sé yo que alguien puede pasar de primero a segundo grado? Y aparece la evaluación, como una demanda prácticamente organizacional, porque no significa en principio que lo que no aprendí en primero no lo pueda aprender en segundo. Sin embargo, había una cuestión de orden organizacional. Entonces la evaluación también aparece como un instrumento de la organización del tránsito de una gran cantidad de población a través de las aulas del sistema escolar. Y luego se convierte en un problema pedagógico, no resuelto. Porque no hay un debate y siempre hay insatisfacción con los procesos evaluativos y finalmente tampoco sabemos qué estamos evaluando cuando evaluamos. La necesidad después de volcar esa evaluación a una cuantificación, ¿no?, que ya es parte del sentido común de toda la comunidad escolar, de los actores internos como de los padres, periodistas, etcétera, y que dice, bueno, sí, aprobó. ¿Cuál es la definición de aprobar? ¿Qué significa aprobar un grado, una materia en el secundario? ¿Cuándo aprobamos? Si los contenidos son tan importantes y yo me saqué un 6, ¿a qué contenidos hacen referencia esos 4 puntos que yo no aprendí, supuestamente, para los cánones de la escuela? Y si son los más importantes, ¿por qué puedo pasar con 6? Si todos los contenidos fueran importantes, todos tendríamos que pasar con todos los contenidos aprendidos. Por eso el problema de la evaluación digo que no está resuelto. Porque evaluamos simplemente para garantizar el tránsito de un año a otro. Pero ¿hasta qué punto la evaluación certifica o da cuenta? La certificación tiene una connotación más pública, pero da cuenta de los aprendizajes realizados por los estudiantes, los alumnos, las alumnas. ¿Hasta qué punto la evaluación nos dice lo que aprendió alguien? ¿Es lo mismo aprobar que aprender? Eso ya también lo hemos discutido, ¿no?, con mi ejemplo de la física y la ley de Ohm, en mi caso personal, ¿no? Lo recuerdo rápidamente. Si yo no puedo aplicar la ley de Ohm para cambiar una llave combinada de mi casa, para entender cómo funcionan los cables eléctricos, es una ley de electricidad en física, que menos mal que el encargado me ayudó a cambiar los tapones, digo, pero yo aprobé física en el secundario, pero no aprendí nada. Este es el problema de la evaluación. Lo que estos ejemplos muestran o fortalecen la posición que intento transmitir de que los problemas pedagógicos son derivados de la organización política de la escuela y no son propiamente pedagógicos o quizás hasta ni siquiera necesarios en la educación. Podemos discutirlo y con la profesora Mabel Vergés a lo mejor podríamos discutirlo porque ella también tiene visiones muy interesantes sobre esto y a lo mejor me podría hacer precisar, no creo que desmontar el argumento, pero sí a lo mejor precisar un poquito. Entonces, estamos viendo que toda esta organización, aparte, se apoya en un saber también organizacional. Ya desde el Imperio Prusiano, la organización burocrática de ese Estado que aparece para controlar un territorio y tener políticas hacia una población, aparece una forma de organización que después la llamamos burocracia mecánica, con el concepto de Mintzberg. No es bueno que cuando hablamos de burocracia le incorporemos al concepto todo el sentido negativo que tiene hoy ese concepto, digamos, ¿no? Cuando hablamos de burocracia hablamos de papeles, de trámites, de cosas interminables, de requisitos para hacer algo. Digo, la burocracia en sentido estricto es un control centralizado en donde una división del trabajo interna y una ejecución controlada, o si se quiere, de alguna manera descentralizada, pero con muy poco margen de acción digamos, en la base de la organización burocrática,
porque todas las misiones y funciones de cualquier actor dentro de la burocracia están predeterminadas por sus misiones y funciones. Y entonces nadie se puede salir del libreto. Y cada actor, de acuerdo a la jerarquía que esté dentro de la escala burocrática, tiene claramente una función. A mayor nivel dentro de la escala, bueno, estarán las funciones de control, de disciplina, de garantizar, de transmisión de órdenes y de control de resultados, ¿no? La información y la orden va de arriba para abajo, la información se busca de abajo hacia arriba para poder ir viendo casi de modo cibernético cómo va funcionando esa estructura que Gareth Morgan llama imagen, metáfora de la organización, una máquina. Por eso escuchamos que en las mentes existe todavía esa similitud de máquina con la máquina, esa metáfora, cuando te dicen, no, esto funciona como un relojito. En las escuelas a veces me lo dicen, esto funciona como un relojito, perdón. Y entonces, imagínense que en ese árbol de organización burocrática tenemos la dirección de primaria, que se ocupa de la primaria, la secundaria, que se ocupa, tenemos los inspectores, los directores de escuela, y en la base tenemos los docentes. Nos podría también llevar a la reflexión, a la pregunta, cuando pretendemos que el docente sea un profesional como deseo, pongámoslo entre paréntesis y analicemos si la función que tiene dentro del sistema escolar es la de un profesional. Porque en principio las decisiones fundamentales del sistema se toman en la cúspide, que es el gobierno del sistema. Y estamos hablando de la escuela, del sistema escolar, no de ámbito universitario y todo. El riesgo que en la universidad a veces se pretende trasladar ese sistema de funcionamiento, con otras condiciones y otras reglas. Así que no hablamos de la universidad en este punto, pero sí de la escuela. ¿Sobre qué puede decidir un docente? Sobre los contenidos que propone el currículum. Y Mabel me diría, sí, el docente puede decidir, porque en los documentos está previsto que decida. Pero a ese deseo de que él pueda decidir, yo puedo mostrar que las condiciones dentro de las cuales él desarrolla su función es imposible que él pueda decidir. Porque si en esta secuenciación de los contenidos un docente de tercer grado no da los contenidos de tercer grado porque él eligió otros contenidos y da solo una parte, o se demora mucho más en esos contenidos, el docente de cuarto va a decir que él es un docente malo. Los padres van a decir que ese docente no enseña, que los padres cuentan las hojas que los alumnos, sus hijos, llevan escrita en el cuaderno para definir qué docente es bueno o es malo. Las evaluaciones nacionales o las evaluaciones internacionales le van a exigir que dé los contenidos. Los directores de departamento o de directores de escuela les van a decir que tienen que enseñar todo el currículum. La planificación escolar que ellos hacen de un año tienen que abarcar todos los contenidos de la escuela. Y así sucesivamente. Los libros de tema también están diseñados para controlar no solo la asistencia, sino que se va cumpliendo la planificación anual que hace el docente, etcétera, etcétera. Entonces, quiero mostrar con esto cómo hay saberes organizacionales que han sido resistentes a saberes más pedagógicos y que han establecido rutinas y pautas dentro del sistema al servicio de este objetivo político, que es impactar sobre la población. Lo único que podía garantizar poder impactar sobre toda la población era una máquina de tal nivel a la que pudieran asistir todos. A eso lo llamamos sistema educativo, o sistema escolar, o sistema de instrucción, o de enseñanza, como se lo llamaba antes. Entonces tenemos la creación de un sistema con un objetivo político que responde al sentido de buen gobierno, que requiere una organización, porque ya cada escuela no es permitido que haga lo que quiera, ¿no? Imagínense que las escuelas particulares, como se en la época, tenían que, para ser incorporadas al sistema oficial, tenían que cumplir las normas del Estado. Y muchas tuvieron que renunciar a su libertad de enseñanza que consagra la Constitución Nacional para poder aceptar las normas del Estado y ser parte del sistema escolar. Y eso se hizo con el tiempo, porque una escuela particular no podía emitir los certificados válidos para la prosecución de estudios o para garantizar la obligatoriedad escolar, si no era a través de un examen que tomaban agentes del Estado dentro de la escuela o iban a otra escuela a rendir esos exámenes. O sea, esa es la concentración. Eso es lo que... Y hay distintos mecanismos que el Estado se ha guardado, el Estado Nacional, para garantizar esa potencia del sistema escolar a nivel nacional y federal.
por ejemplo, la validez nacional de los títulos. Cuando nos preguntamos, ¿qué es eso? Bueno, es una prerrogativa del Estado Nacional. Entonces, si una provincia no asume los compromisos del Consejo Federal, los títulos no tienen validez nacional. Y si un título no tiene validez nacional, un estudiante de secundario no puede ir a la universidad. O sea, es un problema para una provincia quedar al margen de las normativas nacionales. Por supuesto que tampoco recibiría los fondos, etcétera, etcétera. Ahora, hay otro elemento que me parece y que tiene que ver con la cultura y la trama político-organizacional. Se va entendiendo que esta organización, imagínense que esta máquina debe ir a funcionar igual en Jujuy que en Esquel. Para dar un ejemplo, porque a mí me llama mucho la atención. Fíjense este poder del Estado de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, en Iruya, Salta, a principio del siglo XXI, o a fines del siglo XX. La escuela de Iruya tenía más de, hoy debe tener 130 años. O sea, imaginémonos en Iruya una escuela en 1896 más o menos, 90. Hoy hay que ir a 4 horas de mula a esa escuela en Iruya. Y cuando uno llega no hay pueblo, hay montaña. Y la escuela tenía hace unos años 50 alumnos que venían de la población rural. Ahí estaba el Estado. Increíble. Cuando uno va entre el Bolsón y Esquel de la mano izquierda, digamos, del lado de la cordillera, si sube de Esquel al Bolsón, ¿sí? Hay una escuela que es también de antes de 1900, que en esa época era territorio nacional, ¿no? Fuera de Esquel, en Colonia 16 de octubre, era una colonia galesa, había un maestro que enseñaba en galés, pero también en esa época, a fines del 900, un decreto o una resolución del Consejo Nacional de Educación, fíjense la fecha, del 1 de enero de ese año. El 1 de enero, feriado, no encontramos ninguna resolución, pero la única que yo encontré firmada un 1 de enero, que obliga al profesor a enseñar en español y la cultura argentina y los contenidos argentinos, digamos. Igual los galeses todo bien, digamos, todo corazón a los galeses, porque ellos eligieron ser argentinos, podían haber sido independientes o chilenos, hicieron un plebiscito y ganaron ser argentinos, así que bien con los galeses, pero en fin, ese es el poder del Estado. Escuelas recónditas antes del siglo XX en lugares increíbles que hoy son parajes. Hoy son parajes. Ese es el poder que el Estado cumplía sobre el territorio, porque no por casualidad, esas escuelas también cubrían el territorio y hacían flamear la bandera argentina. El tema de los símbolos patrios también es una cuestión de identidad territorial y nacional. Símbolos que tienen que ser medio incorporados a la fuerza, ¿no? Porque nosotros éramos las Provincias Unidas del Río de la Plata, éramos lo que hoy denominamos América Latina, ¿no? Símbolos que sirvieron también al mismo tiempo de generar una identidad, una ruptura con nuestra identidad, con nuestros hermanos, con Uruguay, con Paraguay, con Bolivia, con Chile, con Perú, con Ecuador, con Colombia, con Venezuela. Brasil son más primos, digamos, aunque hoy nos sentimos hermanados, pero en la tradición esos símbolos nos alejaron. Entonces, el rol cultural del sistema escolar también tenía que ver con esa fragmentación cultural de América Latina. Por eso aparece una política de la historia. Y si nosotros aprendimos algo de historia de los otros países hermanos, la aprendimos hasta 1810. Después seguimos con la historia argentina. Entonces hay un vaciamiento de contenidos de nuestra historia y de nuestro presente latinoamericano. En todas las escuelas de América Latina pasa exactamente lo mismo. Hay un desconocimiento de las realidades de los otros países. Pero no hay un desconocimiento de Europa. Nosotros estudiamos todas las guerras, las de los 30 años, de la sucesión, las guerras mundiales, la Edad Media. Estudiamos todo eso nosotros. Uno podría decir, sí, nos ayuda a comprender nuestro presente, puede ser, pero a costilla de olvidar nuestra propia identidad. Entonces, en América Latina no hubo Edad Media, digamos, pero nosotros sabemos la Edad Media. Todos sabemos quién fue Napoleón y no sabemos quién fue Tiradentes,
Busquen Tiradentes en el diccionario. Busquen Roldós en el diccionario. Entre otros, podríamos buscar más, pero para dar solo ejemplos de la desconexión. Había algo político también en el mundo, que fue el desplazamiento del poder que estaba centrado en el Mediterráneo europeo al Atlántico, y se da a partir de la destrucción por los ingleses de la Armada Invencible de Felipe II. España pierde la capacidad de comerciar, en parte por cuestiones tácticas de guerra. Los barcos españoles eran mucho más pesados y grandes que los pequeños barcos ingleses, que con mayor rapidez giraban antes y destruyeron a esa flota. Y Inglaterra se vuelca al comercio mundial, teniendo esa posibilidad. España pierde gran capacidad de comunicación con América, y luego la revolución industrial le va a dar una potenciación a todo ese dominio inglés que a través del Atlántico se expande por todo el mundo. Más de 200 países estaban bajo protectorado o dominio británico en esa época. Entonces, Inglaterra tiene el dominio, tiene la producción económica capaz de abastecer a todo el mundo y necesita materias primas. Se impone una concepción de división internacional del trabajo bajo el dominio inglés, claramente. Entonces, nuestros países latinoamericanos debían producir lo que a esa potencia le convenía y necesitaba, a cambio de darnos productos manufacturados. Todo el análisis lo pueden ver después en Arturo Jaureche, y lo que significó, cómo fueron disminuyendo los valores de los productos primarios, agrícolas, en beneficio de los productos manufacturados. Cada vez necesitaban más trigo para comprar el mismo par de zapatos, digámoslo así, para hacerlo simple. Colombia no podía producir siquiera cualquier producto primario de lo que era capaz, porque tenía que producir lo que necesitaba Gran Bretaña. Estas son realidades que hizo que aquella élite comerciante del litoral, que se beneficiaba del contrabando, empezaron siendo contrabandistas cuando España decreta el monopolio del comercio, que solo América podía comerciar con España. Bueno, eso era logísticamente muy desventajoso para la población de América, y entonces el comercio y el contrabando con Inglaterra, como lo muestra Scalabrini Ortiz en Política Británica en el Río de la Plata, empezó a generar una clase acomodada basada en el contrabando. Esa clase, cuando el país se quiere independizar, los países o nuestras provincias se quieren independizar de España, encuentran la salida en el establecimiento de un modelo que aceptara esa división internacional del trabajo, porque en el comercio eso se beneficiaban, si ya tenían todo atado con Inglaterra. Por eso no les interesaba a las provincias, por eso no querían una patria chica, y no les importaba la industria, porque si lo compraban todo afuera. Como pasó en la dictadura militar, que en este desprestigio de la industria nacional decíamos, ¿por qué si sale más barato comprarlo afuera, por qué lo vamos a fabricar acá? Con todas las consecuencias sociales y pérdida de puestos de trabajo que esto significa. No es el tema de hoy, pero tienen que pensar eso porque es así. Y entonces, la escuela servía al fin de la reproducción ideológica, de la gobernabilidad, del implante cultural, porque ese progreso y la escuela que garantiza el progreso debía entonces transmitir lo que el progreso necesitaba que se transmitiera, es decir, la ciencia. Y no cualquier ciencia, cualquier técnica, sino la europea. Hay una universalización de una visión del mundo que estaba geográficamente limitada a Europa, pero que se extiende y se universaliza como la única visión del mundo. El primer hecho del colonialismo europeo es que nosotros asumimos, a través de esta dirigencia que asume por conveniencia este modelo de subordinación a Inglaterra, luego de España pasamos a Inglaterra, es que empezamos a ver el mundo con los ojos europeos, sin verlos desde nuestra propia realidad. Y eso implicó, obviamente, el establecimiento de mecanismos económicos, mecanismos políticos y mecanismos culturales, como la escuela, de transmisión de esa visión del mundo, bajo el paraguas de la civilización y la barbarie. La civilización es lo europeo, la barbarie son nuestros aborígenes, que en los libros de lectura aparecían, o los criollos, o los hispanos, católicos, todas las rémoras, todo lo que había que reemplazar. Por eso la escuela sirvió al implante cultural, o tenía esa meta de implante cultural.
Entonces, en nuestros libros de lectura, los indios no tienen historia. Los indios están ligados al mito, a las narraciones, a las fábulas, a la naturaleza. Son parte de la naturaleza. En cambio, la técnica, la ciencia, las artes, la cultura venía de Europa. En la música se ve claramente eso, ¿no? Cuando la música europea en las escuelas era lo culto, lo que había que escuchar, lo que había que transmitir por la escuela, la otra regla de verdad del sistema, y nada de las características culturales de nuestros pueblos. Entonces, esa también es una función de implante cultural. Les recomiendo también que lean La historia de Sarmiento por Leopoldo Lugones. Van a ver muy interesante cómo hasta la geografía pretende parecerse a Inglaterra. Traer el gorrión, que acá en la Pampa Húmeda es muy común, lo trajo Sarmiento, un tipo de eucalipto lo trajo Sarmiento. Quería, digamos, que nos pareciéramos aún hasta en la geografía. La silla de montura del gaucho, que a Sarmiento le parecía tosca y que era absolutamente funcional para los modos de producción gauchesca, él quería reemplazarla por la silla inglesa, ¿no? Entonces traer algo más estilizado. La verdad que es solo, digamos, la visión que civilización y barbarie era realmente una consigna de eliminación para operar sobre una población y transformarla. Desde lo racial, porque a fines de ese siglo XX aparecen los programas de eugenesia, mejorar la raza, mejorar la especie, que después en el siglo XX terminan en el nazismo. Pero en el siglo XIX había que mejorar, porque los negros y los indios, los criollos, no servían para el progreso. Y había que, sobre una nueva población racialmente configurada, había que ponerle a través del sistema escolar los conocimientos, el ejercicio de la racionalidad individual, liberal, que permitiera al país ser desarrollado, ¿no? Vendiendo materias primas a Gran Bretaña. Y esto es la biopolítica, es que la población pasó a ser objeto de cálculo político. Y había que transformar esa población. Por eso la inmigración. La inmigración era un proyecto de reemplazo poblacional. Lo mismo que la escuela de implantación cultural y la guerra contra el indio. Se mataba el gaucho y se mataba el indio al mismo tiempo. Dos pájaros de un tiro. Todas esas políticas estaban ordenadas a configurar una nueva apariencia, una nueva realidad del pueblo argentino. Por supuesto que también la transformación del modo gauchesco de producción, reemplazado por la agricultura más de tipo europeo, llevó al alambrado de los campos y a la marginalización del gaucho. Y esto está muy bien en el Martín Fierro. Si no lo leyeron, no deben dejar de leer, sobre todo los consejos de Fierro a sus hijos. Entonces, reproducción ideológica, implante cultural, gobernabilidad de un Estado naciente que a través de la función de educación cumple estas funciones, y estructuración social. La escuela pasa a cumplir el rol de asignar la posición que va a tener una persona en la sociedad de acuerdo al nivel educativo alcanzado. Por eso la educación popular, como se llama Sarmiento, la educación común es para toda la población. Pero ya la educación secundaria pasa a ser para un grupo. No todos, no es obligatoria y van los que pueden. Porque ellos van a ocupar un lugar en la administración, en los bancos, en el Estado, ¿sí? Y la universidad para las élites gobernantes, para manejar las chacras, las estancias. No es solo un fenómeno argentino. Una vez estaba caminando por Viena y pasé por el Ministerio de Educación y bueno, me llamó la atención. Vi una placa, un homenaje al Ministerio de Educación que había creado los 3 niveles educativos. La escuela básica, la escuela primaria común o popular, es la Volksschule, la educación popular. Mittelschule, que no era la educación del medio, era la educación de las clases medias. Y la Hochschule, de la élite, ¿no? O sea, más que definir, digamos, una primero, segundo, tercero, es decir, primero la primaria, después la secundaria, después la terciaria, estaba definiendo en su origen las clases sociales a las que estaban destinadas. La Volksschule para todo, la escuela secundaria para una clase media y la universidad para una clase alta. Digo, y la prueba está en que después las historias, las dinámicas, cambian las cosas. Nuestro nivel terciario en la Ley Federal de Educación en realidad era cuaternario. Educación inicial, educación general básica, polimodal, terciario. Era el cuarto, no era el tercero.
Pero bueno, esto pasa cuando se complejiza sobre una base que no está reflexionada. Entonces, hoy para nosotros, obviamente es distinto, que queremos que todos tengan acceso tanto a la educación secundaria como a la universidad. Ya ese esquema nos queda por afuera. Para sintetizar la hipótesis, antes de pasar a dar ejemplos que sostengan esto, ¿no? El objetivo, el sentido del sistema escolar está más centrado en el hecho político que en el pedagógico. Las teorías pedagógicas como la escuela nueva, que estaban en boga cuando se configura el sistema escolar, no entran en la escuela y no fueron la base de organización del sistema. El sistema escolar es una respuesta a la concepción política del buen gobierno que deriva de la ciencia política del siglo XIX. Por eso nuestro dirigente dice, la racionalidad política, la buena ciencia política indica que nuestros discursos están plagados de esa referencia a el discurso de la ciencia política del siglo XIX. La escuela pasa a ser una herramienta de la idea de progreso que requiere un implante cultural y universalización de los criterios europeos. Eso en ese punto. A ver, vamos a mostrarles algunas cositas. En el 1882 ya sabemos que fue el Congreso Pedagógico Nacional. En el Congreso Pedagógico Nacional, obviamente se debaten los temas que luego muchos van a tener cabida en la Ley de Educación Nacional. De hecho, este Congreso Pedagógico Sudamericano, en realidad, se toma como base, como antecedente la Ley de Educación Común de 1884, la 1420. ¿No? Y en el discurso de Torres, él cita jurisconsultos, ¿no? o a otra... el recurso al experto extranjero como forma de establecer una verdad interior para nuestro país era un recurso de autoridad, de ganar autoridad, paradójicamente acientífica, pero fuertemente política, para establecer lo que se quería establecer. Dice el jurisconsulto Story, dice Torres está hablando dentro del sistema rentístico, un sistema impositivo y de generación de recursos para sostener el sistema escolar, todavía no creado, pero que ya estaba debatiéndose. Y entonces lo justifica, todo el esfuerzo que tiene que hacer el Estado para garantizar económicamente la educación, lo justifica en estos elementos. El jurisconsulto Story, en el American Institute of Instruction, dice, no sé que haya objeciones sólidas contra la introducción de la ciencia del gobierno en nuestras escuelas comunes, en el tramo de la educación popular. Se dice que tendría tendencia a introducir credos o dogmas de partidos en nuestras escuelas. La verdadera respuesta es que ellas enseñarán los principios de gobierno y los credos o dogmas no los credos y dogmas de algún partido. Los principios de la Constitución bajo la cual vivimos, los principios en que la República acá está marchado la fotocopia, en que las repúblicas se fundan generalmente, por los cuales se sostienen, en cuya virtud se establecen los principios de la política pública, por lo que la prosperidad material se asegura y la ruina nacional se evita. Ciertamente que no son los dogmas de partido, sino asuntos adecuados para enseñar en todos los tiempos y ocasiones si alguna cosa concerniente a la vida humana y a nuestra condición es adecuada para enseñar. ¿No? O sea, están diciendo, acá no vamos a enseñar un partido político, vamos a enseñar las ideas de gobierno generales. ¿Sí? Ahora, esas ideas de gobierno generales son las que introducen un modelo de país subordinado a Gran Bretaña, de todas maneras, en nuestro país. No lo dice Story porque es norteamericano, pero los nuestros terminan haciéndolo. Esto para el punto acerca de la despolitización de la visión política. Digamos, esto es general para todo. Entonces, el liberalismo es general para todo. Ahora, dentro de eso, no. Si es conservador, si es liberal, si es Mitre, si es aquel, no, eso no. Pero que el liberalismo tiene que ser un piso común para todos. La democracia liberal es la verdad del sistema escolar, que tiene que transmitir el sistema escolar. Que el gobierno federal y los gobiernos provinciales consideran la educación primaria como materia de legislación y pueden fundar esta consideración en la necesidad de que se difunda la cultura intelectual y moral en el pueblo. Transmisión, difundir, regla de verdad, transmisión. Se difunda la cultura intelectual y moral en el pueblo que debe componerse de ciudadanos particulares, individualismo, bien versados en las leyes a que han de obedecer.
El Estado también tiene que garantizar que se lo reconozca en el poder que tiene para que los demás obedezcan, función de la escuela. Y está representado por ciudadanos, legisladores que conozcan a fondo las condiciones sociales, históricas y políticas que dan ocasión a leyes nuevas. Pero las comunidades locales deben considerar la educación, tanto bajo sus diferentes aspectos sociales y económicos, como bajo el más general de la función política. Reconocer que el producto del trabajo está siempre en razón directa del adelanto intelectual y moral de toda la comunidad y por consecuencia están obligadas a proveer a la educación común, no solo contribuyendo a formarle sus fondos y rentas generales, sino también pagando una contribución especial para asegurar una existencia perdurable de sus escuelas, dotándolas de edificios propios y de los demás materiales necesarios para su organización. Bueno, punto. Función política de la escuela. En los discursos, no analizamos cualquier discurso, analizamos los discursos que muestran un universo discursivo que sostiene estas ideas, porque estas ideas no fueron refutadas. Estas ideas las pueden encontrar en los editoriales del diario La Nación de la época. Esto me parece interesante. Me parece interesante también hacer referencia al mensaje del presidente Julio Argentino Roca en 1884, antes de enviar, esto era en mayo de cada año, en esa época no era el 1 de marzo como ahora, en mayo, y antes de enviar el proyecto de ley de la ley 1420. Dice, la práctica de la libertad y las instituciones federales, sin revueltas ni motines, hace el estado normal del país debido principalmente a los progresos de la razón pública, de nuevo aparece la racionalidad, que ha comprendido por dolorosas experiencias que el desorden trae siempre consigo la pobreza, el atraso y el descrédito. Y dice en este capítulo, vosotros os reunís en este augusto recinto, con ánimo sereno y tranquilo, como representantes de la soberanía nacional, y os encontráis en mejor situación que los congresos anteriores para dictar muchas leyes reclamadas por nuestro creciente progreso sobre educación pública, justicia, administración y de orden económico y político. O sea, una vez apaciguado el país, una vez en el orden, Roca claramente lo dice, ahora que estamos en paz, vamos a sancionar las leyes que van a garantizar el progreso. La ley que instituye el sistema escolar es enviada por este presidente de la Nación a través de su ministro Eduardo Wilde, para que se constituya el sistema escolar y que va a dar después el debate de laica o religiosa, la religión en las escuelas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo de menos. Y eso quizás sea el punto de mayor diferencia en el debate de la ley 1420. Porque si bien hubo la relación del Estado Nacional con las provincias, hubo varios de estos fondos, digamos, en los principios generales de organización del sistema, yo diría que prácticamente hubo diferencia de matices, pero todos discutían sobre el mismo piso. La necesidad de que el Estado maneje la educación. Y vamos en el mismo debate ya de la ley 1420, tiempo después, no quiero... ahí aparece la lucha por la Iglesia, por la concentración de poder que el Estado hace. El exclusivismo del ejercicio de esta facultad levantó, el exclusivismo por parte del Estado, de la facultad de educar, levantó como era natural la resistencia de otro poder, la resistencia del poder civil. Y el Estado contrarrestó en el primer momento que creyó oportuno la facultad exclusiva de educar al pueblo, que la Iglesia se atribuía y trató de reconquistarla como derecho propio. Esto es una participación de Onésimo Leguizamón. Él está hablando acá de cómo la monarquía y la Iglesia tomaron esta facultad educativa para reproducir el sistema de poder en el que se basaban. Luego la revolución, haciendo referencia a la Revolución Francesa, termina planteando y se va al otro extremo de que en realidad son los pueblos y es una cuestión individual la educación, y ante eso dice, la revolución triunfó y entonces levantóse en materia de educación una tercera teoría. La educación no corresponde al Estado ni a la Iglesia, corresponde al pueblo. El pueblo exageró también sus atribuciones llegando a declarar que la educación correspondía únicamente al individuo. La doctrina moderna, dice el legislador, que están discutiendo la ley 1420, reitero, ¿no? Todo el tema de la modernidad como justificativo y muy interesante el análisis discursivo. Toda la doctrina moderna en materia de educación ha condenado por completo las tres mencionadas teorías
El principio moderno es otro. La educación es obligatoria para todos los poderes sociales, a cada uno en su esfera y según sus medios, pero bajo la dirección exclusiva del Estado. Del Estado que no es hoy el rey, ni aún en las monarquías, sino en los altos poderes públicos a cuya formación contribuye el pueblo por los medios constitucionales. Porque la educación, porque la educación no es un asunto puramente doméstico o religioso, que afecte solamente a las conciencias o a las familias. Es un asunto que se relaciona directamente con la vida social y política de la entidad nacional. La influencia de la educación es un medio de gobierno. Un medio de gobierno. Un medio de gobierno. Y un medio de poder sobre las sociedades. Y tal vez esto es el único secreto, porque todos los poderes se han disputado en todas las épocas el derecho exclusivo de dirigir la educación. Entonces se ha venido a este resultado completamente lógico. ¿Quién puede tener el derecho de dirigir en una nación aquella institución que propende de una manera necesaria a fortificar las instituciones, a perpetuarlas, a robustecerlas, a defenderlas? Y la consecuencia es completamente lógica. El único poder que en una nación tiene el derecho de legislar sobre la educación, de reglamentarla, de prescribirle sus derroteros, es el poder que en cada nación es responsable de los destinos del pueblo llamado a educarse. El Estado. Acá. Y última cita. El poder que tiene el Estado para usar de sus medios naturales de perpetuar y vigorizar las instituciones que se ha dado. Fíjense, este poder que se encarama en el Estado y que usa el Estado como un medio para su gobierno, y acá no dice nada, pero de sus intereses, dice, tiene el derecho de utilizar las herramientas para perpetuarse. La educación no puede darse en un sentido contrario a las instituciones que el país tiene. Y este es otro principio que como consecuencia necesaria surge del asunto que tratamos. Es decir, tenemos una constitución liberal. Cualquier cosa que vaya contra el liberalismo no puede ser permitido y el Estado debe controlar que eso suceda. La reproducción del sistema político que esta generación le dio al país a través de la Constitución y las normas derivadas en el siglo XIX. Por eso encontramos que cualquier intento de ruptura de ese esquema es considerado político, ¿no? Cuando Hipólito Yrigoyen planteaba, o durante el gobierno peronista, se planteaban modificar ciertos contenidos, enseguida aparecía el uso político de la educación para otros fines. Pero ello no era política. Se dan cuenta que ellos se paran en el poder neutro para decir, no, lo nuestro no es política. O sea, todos los que defendían la visión de las instituciones y del modelo de país que se consolidó en este Estado oligárquico liberal en el siglo XIX eran padres de la patria, próceres. Entonces, Sarmiento no era un político, era un prócer. Mitre era un prócer, Avellaneda era un prócer, Alberdi era un prócer, Rosas un enemigo, porque gracias a Dios perdió con los próceres, según ellos, ¿no? Ahora, la marcha Sarmiento la cantamos en la escuela, el himno a Sarmiento. Pero si cantás la marcha peronista o la marcha radical, ya haces política. Si criticás ese orden de cosas, haces política. Si defendés el libre cambio, como hacía Sarmiento, eso no es política. Esa es la pasteurización, la neutralización del debate político en la escuela para reproducir un solo modelo de país, que es el que está instituido desde sus orígenes. Si la educación es un medio de difundir las nociones elementarias de su gobierno, una nación cometería el acto más contrario a sus propios intereses, dejando que fuesen enseñados con entera libertad doctrinas y principios tendientes a derribar las instituciones que se ha dado. O sea, si nosotros pensamos que la comunidad es más importante que el individuo, o que un individuo se realiza dentro de una comunidad, pero que no es autónomo absolutamente, esa idea de comunidad va contra los principios liberales y por lo tanto no puede ser enseñada. Y que el Estado no debe permitir eso. Luego nos preguntamos por qué la escuela no puede cumplir los fines de integración, de diversificación, de incorporar a las diferencias. ¿Por qué no podemos tener contenidos que reflejen las culturas de los pueblos originarios, de las poblaciones afro o de cualquier elemento? Porque la escuela no está diseñada para la comunidad. No está diseñada, para servir a los intereses de las comunidades, sino para imponer una idea política desde el poder central. La escuela es para la comunidad, no de la comunidad. Es todo verso, perdonen que lo diga así, cuando se pretenden establecer políticas que quieran que los contenidos se adapten a las realidades de los estudiantes, que las comunidades puedan participar en el diseño de los contenidos escolares, etc.
no es posible porque las condiciones de configuración del sistema escolar no lo permiten. Si cambiamos las condiciones, se puede hacer, pero no es un acto de voluntad política, no es un acto que alcanza con sacar un nuevo currículum o con una nueva ley. Entonces, este aprendizaje, hay libros como Girasoles, creo que es un libro de primaria que estuvo 14 años vigente en el sistema escolar. Ustedes saben que a mí me gusta ver los manuales de primaria viejos. Es muy interesante, hay una imagen de Rivadavia en el libro, y en ningún lugar habla de Rivadavia. Pero está la imagen de Rivadavia, parece una técnica de publicidad moderna, pero va entrando por los ojos y se naturaliza. Porque vamos por las calles, vemos la avenida Sarmiento, vemos la calle Mitre, vemos la calle Urquiza, vemos la calle, ¿no? Vemos el nombre de las escuelas, los bustos en las escuelas, los monumentos, las efemérides escolares. Interesante. Y cómo se dan esos mecanismos ya nos parece todo natural. Acuérdense lo de Sarmiento, ¿no? Que no faltaba al colegio ni aun lloviendo, viviendo al lado de la escuela y en un desierto. Entonces, las negaciones de la historia. Por eso aparece con Mitre el primer intento de una política de la historia, no una historia política, sino una política de la historia donde se rescatan los elementos que refuerzan el modelo y se niegan o distorsionan los elementos rivales, digámoslo así, en esa época. Por eso cuando Mitre escribe la historia de Belgrano, y Alberdi le pega por escribir la historia de Belgrano, pero toda la historia es leída desde la imagen triunfadora. Cuando Mitre contrata a Saldías para hacer la historia de Rosas, una historia que lo mata a Rosas, y Saldías viaja a Inglaterra para ver en Southampton, donde vivía Rosas, sus archivos, y Rosas se da cuenta que es falso lo que pretende Mitre. Y empieza lo que se llamó revisionismo histórico, ¿no? Entonces, hasta la historia fue manipulada políticamente, obviamente con los periódicos que estaban al servicio de esos poderes, de ese poder oligárquico que dirigió los destinos y la configuración del Estado-Nación, y que fue muy difícil romper, pero que ese poder, con intereses económicos muy concretos, luego rompe la institucionalidad de procesos que intentan revolucionar ese esquema, ese origen. Entonces, para sintetizar y terminar esta clase, la escuela sirvió en ese esquema para consolidar o para ser una herramienta de una visión política del país, de una visión política, en contenidos, en organización, en el sistema burocrático que le permitió operar sobre todo el país, sobre todo teniendo como destino a toda la población. Creo que con esto el argumento y la hipótesis de que la escuela es primero un hecho político más que un hecho pedagógico queda fundamentado, no digo demostrado. Siempre se buscan y se esperan hechos que contradigan esta posición para fortalecer la interpretación en esta parte de un sistema escolar más político que pedagógico. Por eso decimos que es una educación políticamente organizada y que el Estado, con una tendencia constitutiva a su conformación, empieza a asumir a concentrar esas funciones por la importancia política de una educación para la reproducción de un modelo institucional. Muchísimas gracias y en la próxima seguimos discutiendo y cualquier pregunta nos la mandamos en la semana. Gracias.